Hola, un saludo a todas las audiencias del Espectador que nos acompañan a través de todas las plataformas digitales y a través de las redes de El Periódico. Yo soy Daniel Valero, el editor de política de este diario, y hoy nos acompaña Hernán Pernagos, recién posesionado, bueno, ya hace un mes, posesionado registrador nacional, que nos acompaña para hablar de lo que viene en este 2024 y el próximo periodo. Registrador Pernagos, bienvenido a las audiencias del Espectador. Muchas gracias, Daniel. Gracias por la invitación y un saludo para toda la audiencia. Bueno, registrador, pues comencemos de una. ¿Cómo le ha ido en este mes? ¿Qué tal la registraduría que le entregó el saliente registrador Alexander Vega? ¿Cómo recibió todo? Bueno, la registraduría es un órgano, usted lo sabe, grande, potente, de pronto la entidad que más presencia tiene en todo el territorio nacional, una entidad que se ha venido construyendo por años, es decir, han pasado un número importante de registradores que cada uno va haciendo que la registraduría crezca más, tanto desde lo físico como desde lo tecnológico. Luego, insisto, es una entidad muy potente que tiene un capital humano bien importante, un conocimiento acumulado de años de gente muy valiosa, y creo que con esos elementos que se tienen lo que hay que hacer es construir, avanzar en algunas otras tareas, mejorar otras sin duda, y buscar la manera de ganarse la confianza de los colombianos. De alguna manera, el propósito principal, Daniel, es que los colombianos tengan absoluta confianza en la registraduría, en los datos que entrega desde el registro civil y la identificación, pero muy importante, en los procesos electorales que adelanta. En la medida en que los colombianos confíen en la registraduría, pues vamos a hacer un órgano, digamos, mucho más fuerte, pero además de eso, con más legitimidad, y hacia allá tenemos que avanzar. Registrador, ya que usted habla de la legitimidad y de la confianza, encuestas como la de Inbamer no los califica muy bien a la registraduría. Usted acaba de llegar. Si uno dijera dos acciones concretas que tiene que hacer de lo que recibió del registrador Vega, ¿cuáles serían esas dos acciones concretas, como las principales dos? Le cuento tres. Bueno, tres. Para ganar confianza. La primera de ellas es dar mucha más publicidad a toda la información de la registraduría. La registraduría tiene que ser abierta a todos los ciudadanos, no solamente a los partidos políticos y a los candidatos, sino a todos los ciudadanos. Entonces, creo que hay que trabajar para dar transparencia y publicidad a toda la información de la registraduría. Una segunda, tener unas auditorías informáticas y electorales muy potentes, muy robustas, que le den insumos a las organizaciones políticas y tranquilidad de los resultados que publica la registraduría. Y una tercera, robustecer y fortalecer las misiones electorales internacionales. Es decir, que lleguen las misiones, lo están haciendo, son grandes e importantes, pero seguirlas propiciando, porque de alguna manera cuando llegan misiones electorales internacionales, pues ven de una manera mucho más objetiva el proceso, pero también es una forma de legitimar democráticamente al país por fuera del territorio nacional. Entonces, esas tres acciones, a mi modo de ver, son muy importantes para eso, para mejorar y llevar a los más altos niveles la confianza en la Registraduría Nacional. Ya que habla de auditorías potentes a nivel electoral, son sus palabras, señor registrador, hubo una discusión en las pasadas elecciones y en la pasada registraduría sobre si se debería tener o no un software propio, por ejemplo, y toda esta discusión de Thomas Gray, que siempre ha tenido como la contratación y demás. ¿Usted qué va a hacer al respecto? ¿Sí vamos a tener un software propio? ¿Estamos listos para eso? ¿En Colombia me refiero? No es muy sencillo. La tercerización de los procesos electorales no es exclusiva de Colombia. Ajá. En el mundo, en cualquier país de Latinoamérica, tercerizan los procesos electorales. Solo que en unos países se hace, digamos, en un porcentaje mucho más alto que en otros. Luego, el tema de la tercerización no es un tema extraño ni exclusivo de Colombia. Sí creo, sin duda, que la registraduría tiene que tener unas oficinas, unas estructuras de desarrollo de software propios, y hay que construirla. Vamos a trabajar en reformar la estructura orgánica de la registraduría para crear unas dependencias que se encarguen de hacer desarrollos de software. ¿Para qué? Para eso, para ir llegando al momento en el que se pueda tener, por ejemplo, un software propio. Eso puede ser posible. No es un tema de pocos años, no se puede realizar de un día para otro, porque es un tema, primero, muy delicado, segundo, en el que no se puede fallar, y tercero, porque hay un tema de ciberseguridad muy violento. La registraduría la atacan permanentemente, miles de ataques con el ánimo de tener los datos de la registraduría se
se observan al interior de la entidad. Entonces, ese desarrollo de software hay que avanzar en él, vamos a trabajar y vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero sí creo que es un tema inclusive de soberanía, que la registraduría vaya teniendo desarrollos propios para ir implementando procesos y para no depender de terceros. Me parece que es correcto avanzar en eso, solo que creo que eso va a tomar un tiempo más o menos largo. El presidente Gustavo Petro ha sido de los más críticos con ese tema del software. Él siempre ha dicho incluso que esa falta de auditoría, ya que usted menciona las entidades internacionales, podrían estar facilitando fraude. Son palabras directas del señor presidente. Usted, a través de esta entrevista en El Espectador, ¿qué le respondería? Si se dan todas las garantías siempre desde la registraduría, 1 y 2, ¿cree que durante su periodo se podría aterrizar más esto del software o será más largo plazo? Sí, lo primero es que yo no tengo ninguna duda que la registraduría realiza unos procesos muy juiciosos en términos informáticos y en términos de resultados. Solo le pongo un ejemplo. Todos los documentos E14 de la registraduría, es decir, aquellos que los jurados diligencian de manera manual con los resultados de cada una de las mesas, son digitalizados. Es decir, todos los ciudadanos de Colombia, no solamente las organizaciones políticas, cuando se está en el proceso de preconteo, puede ver en las redes esos documentos E14 diligenciados para con eso determinar si los resultados que se están anunciando en el preconteo son reales o no. De hecho, la gran mayoría de digamos, advertencias o circunstancias que encuentran los partidos políticos cuando reclaman un número, por ejemplo, de votos, es precisamente por la información que la registraduría les proporciona, no por información propia de los partidos políticos, es porque la registraduría publica todos los documentos E14, digitaliza todas las actas y con base en esas actas, de pronto en el preconteo hubo errores de transmisión o cosas de esa naturaleza, pero son los mismos documentos de la registraduría los que le proporcionan a las organizaciones políticas elementos para ir al escrutinio a debatir, por ejemplo, los resultados electorales. Eso de un lado. En segundo lugar, tanto el software como todas las demás herramientas tecnológicas con las que se lleva a cabo el preconteo y el escrutinio tienen una trazabilidad importante. Lo que hay que hacer es lograr que sea mucho más visible a las organizaciones políticas y en general a la sociedad, es decir, que entiendan el proceso de trazabilidad para que queden absolutamente tranquilos de que no hay posibilidades de fraudes informáticos y en esa tarea vamos a trabajar. Y de hecho, para eso son las auditorías informáticas en las que vamos a avanzar en las próximas elecciones generales. Me refiero a las de Congreso y de Presidencia de la República, para que sean empresas muy técnicas, con una gran capacidad, las que le den la tranquilidad a las organizaciones políticas respecto de que tanto el código fuente como toda la trazabilidad informática se lleva a cabo con total transparencia y con total claridad. O sea que se le puede decir al señor presidente de la República que en la registraduría de Hernán Penagos sí se va a permitir auditar el software, porque él se quejaba que, por ejemplo, en la anterior eso no se permitió. Se le puede decir a todos los colombianos que en el proceso electoral que avance, en especial ese proceso, el más grande, que es el de gobernación, el de Presidencia y Congreso de la República, vamos a tener auditorías con empresas muy robustas y potentes que le entreguen la información a las organizaciones políticas y en general a cualquier ciudadano que le permita tener la tranquilidad de que todo el proceso informático es impecable. ¿Colombia está blindada contra el fraude electoral, registrador? Yo creería que sí está blindada contra el fraude electoral. Lo que no está blindada es contra los delitos electorales. ¿Qué pasa en Colombia? Que, como es razonable, todo lo que ocurre en términos de corrupción alrededor del proceso electoral, en muchos casos se lo atribuyen a la registraduría, y no es así. Por ejemplo, la registraduría tiene una competencia que es organizar las elecciones. Pero si ustedes revisan, se van a dar cuenta de varias cosas. La primera, que los jurados de votación no son funcionarios de la registraduría, son colombianos, elegidos al azar, que hay que capacitarlos, obviamente, para que lleven el proceso, pero que son prácticamente la base de los resultados electorales que se publican. Luego, ahí la registraduría tiene una competencia muy importante de capacitarlos, pero no son funcionarios de la registraduría. Segundo lugar, los escrutadores. Las comisiones escrutadoras municipales tampoco son funcionarios de la registraduría.
son jueces y notarios de Colombia elegidos por los tribunales, que inclusive son los que declaran quiénes son los alcaldes futuros del país. Todos los alcaldes locales los declararon, bueno, la mayoría de ellos, salvo apelaciones, una figura ahí técnica que hay, pero el 90% o más de ellos las declararon jueces y notarios de Colombia. Miren que ahí va un segundo elemento donde tampoco participan funcionarios de la registraduría. 3, los delitos electorales, la compra de votos, la corrupción al sufragante, la trashumancia electoral. Eso escapa a la registraduría. La registraduría solo se ocupa de organizar las elecciones. Esos delitos deben ser perseguidos, sancionados y condenados por las autoridades correspondientes. La registraduría no es policía judicial. Luego eso le corresponde a la Fiscalía, si se trata de servidores públicos a la Procuraduría y de alguna manera a la fuerza pública. Entonces, el colombiano a veces, y yo lo entiendo, no conoce las diferentes competencias que tiene cada uno. Y cuando pasa, por ejemplo, un delito de compra de votos de corrupción electoral, al primero que señalan es a la Registraduría Nacional, cuando son temas que escapan a nosotros. Simplemente quiero dejar esta referencia para dar a entender que unas son las competencias de la registraduría, pero en esto prácticamente es todo el Estado el que participa. Los órganos de control, la Fiscalía, tiene un papel fundamental en perseguir los delitos electorales. El Consejo Nacional Electoral en revisar las cuentas de campaña. Por ejemplo, a la registraduría no le corresponde y no tiene ninguna competencia respecto de la financiación irregular o de la superación de topes de campaña. Es competencia del CNE. Pero cuando estamos en un proceso electoral, toda esa carga le llega a la registraduría. Y yo lo entiendo, pero sí es bueno que definamos los linderos para que cada uno se encargue de sus competencias. En el caso de la registraduría, insisto, tenemos unos procesos muy transparentes en materia informática y vamos a avanzar en auditorías informáticas para que las organizaciones políticas y en general el ciudadano tenga absoluta tranquilidad de la trazabilidad informática del proceso electoral. Hay un tema relacionado, señor registrador, que sí le compete a la registraduría. Dice la misión de observación electoral que en la estructura de la registraduría, en las elecciones de 2022 y 2023, en todas las que hubo contratos alrededor de $900 millones. Y obviamente eso genera un tema de, oiga, ¿y qué tan transparente se ha manejado esta contratación? ¿Cómo lo va usted a blindar? Pues porque ya dice, estamos blindados contra el fraude electoral desde la registraduría, pero digamos aquí también intervienen personas externas, ¿no? Y siempre el debate ha sido, y le pongo otra vez el nombre de la firma Thomas Gregg, que es la que ha venido contratando y tiene la mayor contratación de la registraduría. ¿Qué garantías da usted, señor registrador, de transparencia? De acuerdo, lo entiendo. Lo que vamos a hacer es abrir y ampliar, si se quiere la palabra, la posibilidad de que participen muchos proveedores y empresas, o varios proveedores y empresas. Eso sí, y hay que decirlo con claridad, tienen que ser las mejores de Colombia y del mundo. Nosotros no podemos improvisar con quienes se contraten para la organización logística del proceso electoral en el futuro. Tienen que ser empresas muy potentes, con mucha experiencia, insisto, de las mejores, no solamente de Colombia, sino del mundo. Vamos a abrir los procesos para que participen todas aquellas empresas que así lo quieren. Y agrego lo siguiente. En el proceso electoral es de los pocos procesos contractuales donde no se puede fallar. Si usted contrata una obra de infraestructura, esa obra de infraestructura puede fallar y eso es muy doloroso y se pierde recursos del Estado. Pero hay unas pólizas que ejecutar y la obra puede volverse a hacer. Pero si el día electoral falla, si ese día la empresa logística no funciona, entenderá usted el caos democrático y lo grave de eso para el futuro democrático del país. Luego aquí no podemos traer cualquier empresa o alguna que tenga un desarrollo, que quiere ponerlo a disposición del país para mirar a ver cómo nos sale. No, aquí tenemos que tener las mejores empresas. Vamos a abrir, vamos a hacer mucho más, digamos, posibilidad de que actores participen del proceso de logística, pero deben ser empresas muy potentes. Le voy a dar un solo ejemplo. Yo estuve como observador electoral en República Dominicana hace unos 3 años y fui jefe de misión de la observación electoral. Por esa época, que eran elecciones territoriales, estaban implementando el voto electrónico y llevaron a cabo todo un proceso que duró meses. El día del inicio de las elecciones, a las 8 de la mañana, cuando abrieron las urnas, el software no funcionó. Los datos que encontraban los ciudadanos en el equipo de cómputo eran parciales, es decir, aparecían unos candidatos y otros no. El caos que se generó en ese país fue monumental. Se tuvieron que suspender las elecciones y programarlas para otra fecha, haciendo cambios inclusive legislativos, porque las fechas están programadas por Constitución y tuvieron que cambiar la Constitución. Eso generó no solamente unos gastos enormes desde lo económico, sino que socavó de una manera muy importante la
democracia de ese país. Y estamos hablando de un país de 11 millones. Ahora calcule con un país como el nuestro de más de 50 millones de habitantes. Luego, el día electoral y la logística electoral no puede fallar, no podemos darnos ese lujo porque, digamos, a mi modo de ver, eso generaría serias dificultades democráticas en el país. Entonces, vamos a abrir el proceso. Vamos a buscar que participen un número importante de empresas, pero eso sí, que sean las mejores de Colombia y del mundo para que no tengamos dificultades durante jornadas tan importantes como, por ejemplo, las elecciones de Congreso y de Presidente. Eso también me lleva a preguntarle, señor registrador, sobre la organización de la misma registraduría. Dice la misión de observación electoral que desde su despacho, desde el registrador nacional, se pueden nombrar alrededor de 1000 cargos directamente desde su potestad. ¿Son necesarios registradores? O a veces usted sabe, usted es político de carrera, sabe que eso siempre está la discusión de si es burocracia, pago de favores, de quién me rodeo, o ha pensado de pronto que esa estructura se puede organizar de pronto de una mejor manera, pues porque 1000 cargos de alto nivel son 1000 cargos de alto nivel a potestad de quien ocupe en este caso la silla que usted está ocupando. Bueno, la registraduría tiene que avanzar. Además de avanzar en la posibilidad de generar confianza, como lo vengo diciendo, en sus más altos niveles, tiene que siempre construirse como una entidad muy eficiente y muy técnica. Y hacia ese propósito vamos a incorporar reglamentos de gerencia corporativa, vamos a traer elementos del sector privado que son muy importantes para el desarrollo de los procesos y los procedimientos de la registraduría. Eso de un lado. De otro lado, vamos a evaluar un tema en el que la registraduría tiene cierta mora, y es en la convocatoria a concursos de cargos de carrera administrativa. Desde el año 2009, que fue cuando se aprobó la carrera administrativa en Colombia, que es una carrera especial para la registraduría, pues no se ha llevado a cabo concurso. Vamos a evaluar la posibilidad, hay que hablar también con el sindicato y con todos los actores, ni más faltaba, para mirar si podemos avanzar en los procesos de concursos de carrera administrativa para incorporar personas de planta, de manera que haya ese conocimiento que se vaya acumulando en la registraduría no se pierda. En tercer lugar, la registraduría tiene picos. Es decir, una cosa son los funcionarios que necesita la registraduría en un año electoral, que son muchos, miles de ellos, y otra cosa los funcionarios que se necesita en épocas digamos, en las que no hay procesos electorales. Pongo un ejemplo. El próximo año es un año donde no hay procesos electorales. Hay algunos, ¿no? Algunos municipios. Belén de Bajirá es un nuevo municipio que se acaba de crear y tenemos que hacer elecciones, y algunas atípicas que aparezcan, así como mecanismos de participación ciudadana. Pero no son procesos electorales de la magnitud de las elecciones nacionales o de las elecciones regionales. En esos momentos baja el número de funcionarios. Por ejemplo, hoy en la registraduría hay cerca de 8.000 supernumerarios que se contrataron y se vincularon para la época electoral y la época postelectoral. Esos funcionarios estarán 1 o 2 meses más en la registraduría, y todos ellos ya no estarán más en la registraduría el año entrante, porque no lo requerimos para procesos. Entonces, ahí, por ejemplo, ya se tomó inclusive por presupuesto, esos funcionarios no van a continuar en la registraduría porque no se requieren para el proceso electoral. Vamos a hacer unos ajustes y vamos a mirarlos. Hay una circunstancia que viene del pasado, de hace años, casi que de la época del Frente Nacional, y es que en Colombia hay 2 delegados departamentales, 2 registradores especiales, y esa estructura se ha venido manteniendo. Entonces, sí vamos a hacer algunos ajustes. La registraduría no superaba o no aumentaba su planta de personal desde hace ya, creo que poco más de década y media, pero sin embargo el número de habitantes sí aumenta en Colombia, lo que de simple lógica nos da a entender que la registraduría sí debería tener, digamos, una estructura potente. Sin embargo, hace unos cuantos meses se crearon unos cargos. Esa tarea la hizo el anterior registrador y va a ayudar. Luego, frente a ese argumento, lo que debo señalar es que la registraduría se vuelve muy potente en personal cuando hay época electoral, y cuando no la hay, baja el número, y creo que esa circunstancia es muy razonable. Y en cuanto a su cargo, señor registrador, porque dice que su cargo es muy poderoso, precisamente porque tiene, le repito el número, la potestad de poner 1000 personas de muy alto rango en la registraduría, que también implica un salario alto. ¿Da la garantía de que eso, por ejemplo, no va a ser politizado durante los próximos 4 años? Claro que sí. ¿O los necesita, los 1000 cargos? Claro que sí. Realmente no creo que sean 1000 cargos los que pueda designar el registrador. Yo aquí simplemente, de manera muy general, pienso en el equipo directivo, que son algo así como 17, y los delegados, que son otros tantos. Entonces, no, digamos, la cifra de cargos de libre disposición, si se permite, o
o de nombramiento y remoción no alcanza a ese número. Ok. Supongo que la misión de observación se refiere a esos cargos que se crean para época electoral, Ya. que llegan para robustecer el proceso electoral, y ahí de pronto sí podemos llegar a cifras de esas y muy superiores inclusive. Pero en temporada como la de ahora, yo le puedo asegurar que no, que ese número de cargos no supera, yo creo que los 100. Bueno, ahora, en relación con la pregunta, Ujú. sin duda, aquí lo que vamos es a tener la gente más competente y eficiente. Aquí lo que vamos es a evaluar a todos los funcionarios que hoy están en la registraduría, la mayoría de ellos, por no decir la totalidad, gente competente y buena. Vamos a ir a visitar cada una de las delegadas, ya lo hicimos con 2 de ellas, vamos a Ujú. ir a evaluar qué funcionarios tienen, cuántos se necesitan, dónde hay que reforzar y dónde hay una sobreocupación de funcionarios, Ok. para poder hacer un ajuste en función de 2 propósitos. El primero, o de 2 elementos más bien. El Ujú. primero, en relación con el número de habitantes de cada delegado, de cada departamento. Y en segundo, en relación con el número de producción. ¿Qué Ok. significa producción? La registraduría expide cédulas de Ujú. ciudadanía, registros civiles, duplicados de tarjeta de identidad, además. Esa es como la oferta y la producción que hace la registraduría. Entonces, entenderá usted que en aquellos lugares donde se expiden más cédulas de ciudadanía, donde hay más atención al cliente, pues requerimos un poco más Claro. de funcionarios, y donde no la hay, menos. Vamos a hacer todo ese paneo para tomar unas decisiones administrativas y técnicas que nos permitan tener el personal adecuado que requiere la registraduría. Registrador, unos temas rápidos para cerrar la entrevista, nuevamente agradeciéndole este espacio para las audiencias del espectador. Esta discusión es de siempre. ¿Colombia está lista o no para el voto electrónico? Bueno, lo que yo he venido diciendo, Daniel, es lo siguiente. De parte de esta registraduría y de este registrador, yo no voy a forzar el voto electrónico en Ujú. Colombia. Y no lo voy a forzar porque creo que es una decisión que requiere un amplio consenso Ujú. nacional. El voto electrónico existe en Colombia, o más bien, por lo menos jurídicamente ya está planteado en Colombia casi desde la Constitución. Sí, Se reiteró por allá en el año 2011 nuevamente, y en el Código Electoral que está en tránsito, en trámite en la en la Corte Corte. Constitucional, se sigue hablando de él. Luego, no es un tema nuevo, por lo menos dentro de la estructura jurídica del país, es decir, Ujú. siempre ha estado por ahí por los lados como una posible alternativa. Lo que yo he dicho, y me sostengo en eso, es que no vamos a forzar el voto electrónico en Colombia, y que si se cambia la modalidad de voto en el país, tiene que ser fruto de un gran consenso nacional. Y cuando me refiero a un Ok. gran consenso nacional, me refiero a un gran consenso entre las organizaciones políticas en el Congreso, Ujú. pero también a un gran consenso casi que desde la opinión y desde la sociedad. El cambio de modalidad de voto en Colombia, créame, Daniel, no resuelve los problemas de corrupción electoral en el país. Es Ujú. decir, por implementar en Colombia un voto electrónico, no se resuelve la compra de votos, no se resuelve la transhumancia, Ujú. no se resuelve la financiación irregular, no se resuelve la superación de topes de campaña, y no se resuelve la corrupción a sufragante. Luego, verá usted que hay una serie de actos de corrupción Claro. electoral que cada elección la advierten los medios de comunicación y la sociedad, que golpean mucho la democracia del país y que para nada se resuelven con un voto electrónico. Lo que usted En- plantea casi, excúseme que lo interrumpa, registrador, es que tocaría hacer como una especie de consulta popular, de referendo, casi que organizar usted algo para que la gente sí, decida. de pronto no, pero sí por Ujú. lo menos que uno observe que las fuerzas del Congreso están alineadas en eso. Ok. Ujú. Dos, que la opinión, los medios inclusive, conozcan cuál fuera ese proceso futuro, Ujú. y lo evalúen, y respecto de él tomen una decisión en el sentido de que es provechosa para el país. A eso me refiero. Ok. Puede que no sea necesario un plebiscito, ni una consulta, ni cualquier otra figura de esa naturaleza, eh, eh, pero sí se requiere por lo menos que estén alineadas las Ok. fuerzas de opinión. Forzar el voto electrónico en Colombia me parece que es inadecuado en momentos en los que de alguna manera los ciudadanos sienten dudas respecto de sus órganos electorales, y ni siquiera en Colombia. Las Ujú. dudas respecto de los órganos electorales es muy alta en toda Latinoamérica, Ok. por aquellas circunstancias, por muchas circunstancias que Ujú. usted las conoce respecto a los sistemas políticos y electorales que existen en Latinoamérica. Mire usted, el voto electrónico en algunos lugares ha sido positivo, por Ujú. ejemplo, en Brasil, un país de más de 220 millones de habitantes, pero en otros ha sido
más o menos negativo. Le contaba la historia de República Dominicana y la historia de Venezuela. Entonces, no hay consenso sobre el voto electrónico. De hecho, por ejemplo, en Alemania se implementó el voto electrónico y luego volvieron al voto manual. Y volvieron al voto manual en Alemania, allí no por un tema de fraude, sino por un tema de derechos fundamentales que tampoco lo hemos tenido presente. De derechos y de derechos políticos. Un poco en Alemania lo que observaron fue que una serie de ciudadanos con poca formación no tenían capacidad de enfrentarse a ese equipo de cómputo. Y estamos hablando de un país del primer mundo. Luego, aquí también tenemos que evaluar qué tanto algunos ciudadanos colombianos que no tienen la suficiente formación son capaces de enfrentarse a ese equipo de cómputo. Y cuando digo enfrentarse es a traducir lo que tienen en su mente como derecho político y como idea de la persona que van a elegir y poderla llevar a cabo allá en un equipo de cómputo. Entonces, son muchos los elementos que dan a pensar que, insisto, el voto electrónico en Colombia requiere mucho más estudio y requiere mucho más consenso. Registrador, dos preguntas finales. Una, ¿el Consejo Nacional Electoral se debe reformar? Bueno, yo, digamos, hoy no debo opinar al respecto. Por política, yo estoy en la registraduría y mis tareas son organizar las elecciones, observar el registro civil y llevarlo con mucho juicio. Y, digamos, no me corresponde en este momento opinar respecto de él. Creo más bien, entonces, en función de eso, que tendrá que ser el Congreso el que, con mucho juicio, evalúe cómo funciona el Consejo Electoral, si deben o no decidir en relación con el origen de los magistrados del Consejo Nacional Electoral y si eso debe ser parte de un cambio en todo el sistema electoral colombiano. Yo simplemente le agrego lo siguiente: no existe sistema electoral bueno ni malo. Un tratadista muy importante que se llama Nolen dice que no existe un sistema electoral ideal, no lo hay. Y yo le agrego, el mejor sistema electoral es aquel que genera confianza. Vótese de manera manual, mixta o electrónica. Hágase con tarjetas electorales de una u otra manera. Entonces, ahí es a donde tenemos que llegar, a un sistema electoral confiable. Luego, no hay, digamos, un elemento o un sistema que podamos reproducir en Colombia para decir que es el que se requiere en el país. De hecho, y me da pena alargarme un poco, Daniel, Colombia, por ejemplo, es un país admirado en la velocidad de los resultados. El tema de preconteo en Colombia, yo creo que fácilmente es el más ágil de toda Latinoamérica. Y vienen mucho a Colombia a observar el sistema de preconteo para implementarlo. Varios países han llevado un mecanismo parecido porque genera tranquilidad en los ciudadanos cuando tienen datos de esa naturaleza. Entonces, verá usted que cada país tiene unas potencialidades en términos del sistema electoral y obviamente unas debilidades. Pero perdóneme que le insista rápidamente, registrador, pero usted fue magistrado del Consejo Electoral, fue congresista de la República, militó en un partido, es más, ¿todavía tiene el carnet de la U? No, yo hace tiempo dejé de pertenecer a cualquier partido. Mi última participación política fue la última vez que me elegí fue hace 9 años, luego hoy más o menos estoy ausente del tema político. Pero igual pasó por ahí, por eso le insisto, ¿se debe o no se debe reformar? Usted lo conoce. No, de acuerdo, y vuelvo y le reitero, digamos, creo que no es correcto que yo hoy opine sobre eso porque estoy cambiando, digamos, porque no es mi tarea. Digamos, no le aporto nada al debate que el registrador opine sobre eso. Lo que creo es que el Congreso debe sentarse a revisar si, no solamente el Consejo Electoral, sino si el sistema electoral colombiano debe tener algunos ajustes y cuando sea el momento, pues si se trata de temas relacionados con la entidad que hoy estoy dirigiendo, pues opinaré. Hoy creo que insisto, no aporto nada opinando frente a esa situación. Ok, registrador, y para cerrar esta entrevista, ¿cómo ve el trabajo con la Casa de Nariño? Lo digo porque pues, el presidente Petro ha sido muy crítico con el sistema electoral colombiano que hoy usted maneja. No sé si ya hablaron o no después de su elección, o si se han reunido a tomarse un tinto o algo. Igual es el jefe del Estado. Esa relación, ¿cómo ve hacia adelante, mejor dicho? Pues lo primero, un diálogo muy corto, institucional, nada diferente a eso. En segundo lugar, el artículo 113 constitucional dice, creo que no estoy equivocado en el artículo, que debe haber colaboración armónica entre todas las entidades públicas. Sí. Las ramas del poder público son ramas independientes.
La registraduría y en general el órgano electoral es un órgano independiente y autónomo, y para lo que estamos listos es para ese trabajo de colaboración armónica entre todos los organismos del Estado. Eso sí, entendiendo que la registraduría es un órgano independiente, autónomo, y que las tareas y las decisiones en las que avance la registraduría las debe tomar directamente el órgano electoral. Por lo demás, insisto, colaboración armónica entre entidades públicas, como es a la que nos anima la Constitución y la que deben hacer no solamente la registraduría, sino todos los órganos del poder público. O sea, casi que es un llamado a que se respete su independencia. Pues claro, es un llamado a que cada quien haga sus tareas. La registraduría es independiente y autónomo, y así tiene que mantenerse por el bien de la democracia, por el bien de la sociedad, y el trabajo en equipo con tanto el gobierno como las otras ramas del poder público es de la naturaleza, porque así lo establece la Constitución, y en ese sentido y en esos límites vamos a trabajar. Señor registrador, muchas gracias por esta entrevista y por el espacio que le ha brindado a las audiencias del Espectador. A usted, Daniel, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Estaremos dialogando nuevamente con más personajes durante todo este 2024. No olviden entrar en www.elespectador.com y a través de todas nuestras redes sociales para que estén informados minuto a minuto de lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Nuevamente, registrador, muchas gracias. A ustedes un saludo especial.